La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Roberto Rodríguez Marchena. Roberto fue encargado de la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia, vocero, speaker, y actualmente se desempeña como coordinador de comunicaciones de la campaña del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Y un gran amigo, caray, sí, así es, ¿no? De viejas batallas. De viejas batallas. Y de buena recordación. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Encantada. Feliz de estar de regreso por aquí. Saludos a Rosa Rita, mi amiga de toda la vida. Se lo daré. Y mi amiga también, la conocí antes que a Roberto, Bueno. en iniciativas democráticas Yo también, de la yo también. Pucamaima. Sí, de sociedad civil. Roberto, conocíamos tus funciones en Palacio, ¿no? Sí. Estaban bien definidas. A mi juicio, tú has sido uno de los mejores directores de DICON. Muchas gracias. Y magnífico vocero. Ahora, ¿cuál es tu papel como coordinador de comunicaciones de un candidato presidencial? Bueno, es una labor de gerencia, básicamente, ¿no? Tú tienes que gerenciar muchos recursos humanos, ¿no? que intervienen, ¿no? Desde periodistas, camarógrafos, fotógrafos, y bueno, tratar de construir un relato de acuerdo a una estrategia, ¿no? Una estrategia que está definida. Hay elementos de cobertura, hay elementos, ¿verdad?, de propuestas de relato que tú tienes que tratar de instalar en el menor tiempo posible, porque los requerimientos de los tiempos actuales exigen de que la comunicación tenga que ver mucho con el tiempo, ¿no? O tú instalas el relato o otros te lo instalan en tu lugar. Entonces, es básicamente una labor de gerencia, de gerenciar recursos humanos y de tú ser un poco el guardián de la estrategia. El guardián de la estrategia en la ejecución. Aunque no es el que traza la estrategia. Espérate, que por ahí voy. No es el que traza la estrategia. Nosotros tenemos una comisión de estrategia que define los lineamientos estratégicos. Es decir, no hay un estratega para el candidato. Sí, lo Siempre hay uno, y ese uno dirige y acompaña eso que está intentando hacer, de gerenciar todo entonces ese conglomerado de personas que deberán actuar cónsono a la estrategia. A la estrategia, así es. La ventaja que nosotros tenemos es que tenemos una comisión. No es una única persona, sino que son varios compañeros. Es una comisión encabezada por el presidente del partido, que está el secretario general, está Jaime David Fernández Mirabal, está Francisco Javier García y varios compañeros más. O sea, es un equipo que se encarga de evaluar cuáles son los requerimientos puntuales dependiendo de la evolución de las circunstancias. ¿Y cómo se siente ese equipo donde hay tantas estrellas y donde en un momento determinado se dijo como que el candidato no se dejaba llevar? Y de hecho, Francisco Javier García en un momento determinado, que era el encargado de campaña, como que renunció, luego se integró. ¿Todas esas estrellas se han puesto de acuerdo? Sí, funciona perfectamente de manera armónica. Francisco Javier solo renunció a la parte ejecutiva de las funciones que él tenía, pero la parte estratégica en ningún momento. Siguió siendo miembro de la Comisión de Estrategia y sigue muy activo y ofreciendo sus contribuciones. Porque Lo que no hay es la figura de un jefe de campaña, como se sí, lo hay, que es Andrés Navarro. Andrés Navarro. Ahora, que se llama coordinador de campaña. Sí, coordinador, sí, pero es Andrés Navarro, ¿no? Que es una persona sumamente competente, ¿no? Ustedes lo conocen bien. En fin, o sea, hay una perfecta armonía entre las distintas comisiones que intervienen en la conducción de la campaña. Yo les decía, ¿no? Mi papel es más bien gerenciar los recursos que están involucrados en la campaña y garantizar la instalación rápida y masiva de nuestros relatos. Roberto, la estrategia nunca se dice. Obviamente, si yo pregunto ahora mismo, ¿y cuál es la estrategia? No me vas a decir porque es la estrategia y dará información a los contendores. Pero la que están utilizando hasta ahora, ¿ustedes piensan que le ha dado resultados? Excelentes resultados. ¿Y cómo lo saben? Si Abel no pasa de un 12 o un 13 en las encuestas. Te voy a decir lo siguiente. En parte tú tienes razón. Las estrategias no se anuncian, sino se ejecutan, se aplican, ¿no? Claro. Las estrategias, pero hay lineamientos estratégicos generales que te lo puedo compartir, se los puedo compartir aquí. O sea, nuestra estrategia en este momento es de movilización y fidelización del voto. Movilización y fidelización del voto. Nosotros estamos empujando a que haya una votación masiva.
masiva de la población dominicana, de que haya participación. En ese sentido beneficia a todo el sistema de partidos, ¿no? ¿Se puede democracia. finalizar un voto sin dinero? Se puede, claro que sí, a partir de la instalación de un relato y de las convicciones que tú tengas. Es decir, si tú estás convencido de algo, de que algo es necesario, pues tú puedes fidelizar el voto. Las religiones son las mejores expresiones de esto, ¿no? Aquellas personas que siguen una fe religiosa, que están convencidos, pues participan y son o católicos o son evangélicos. Y a veces ellos son los judíos. que dan el dinero. También, no, a veces no, mucho, es que la mayor parte de las veces no contribuyen, ¿no? Entonces sí, se puede lograr. Lo que tú tienes que tener instalado un buen relato que se vincule a sus necesidades, ¿no? Tú tienes que conocer muy bien el partido, o sea, o la parte que significa tu partido dentro del sistema de partidos, y entonces tratar de tener un relato que vaya acorde. Y nosotros lo estamos logrando. Roberto, ¿y cómo enfrentar una situación de un gobierno que, por ejemplo, en materia económica, las encuestas no le dan buena puntuación, hay un tema de apagones, hay un tema de inseguridad, pero sin embargo la estrategia del gobierno sí es clara? Transparencia, honestidad, y entonces, claro, eso lo antepone que la oposición ni fue transparente ni fue honesta. Entonces, ¿cómo enfrenté ese relato? Bueno, sobre eso yo podría decir lo siguiente. Primero, el desempeño económico del gobierno no ha sido satisfactorio para las grandes mayorías, ¿no? La gente está comprando la comida mucho más cara, está comprando menos comida, se está alimentando peor. La atención en salud se ha deteriorado fundamentalmente. Programas y servicios que existían, como el 911, como el programa de alto costo de medicamentos, las farmacias del pueblo que están desabastecidas. Es decir, la población está sufriendo realmente una situación de calamidad, no solamente en su alimentación, sino en su atención de salud. Igualmente lo podemos ver en el caso de la educación. Es decir, los índices de satisfacción de la población con las políticas educativas, comenzando por el plan de alimentación escolar, son terribles, ¿no? Y todo lo que estaba vinculado al plan de alimentación escolar, todo ese tejido microempresarial que suplía el plan de alimentación escolar también ha sufrido grandes embates. Por otro lado, la política de esta administración pues ha, en cierto modo, descuartizado la estabilidad de la burocracia estatal. Esta administración llegó con unas ganas irrefrenables y no entendió de que era necesario la estabilidad de la burocracia del Estado, porque eran personas que habían adquirido una experiencia, unos conocimientos, el manejo de procesos, y fue totalmente desarticulada. Eso realmente afectó. El gobierno ha logrado crear una opinión pública a partir de una fuerte colocación publicitaria que le ha permitido, digamos, una apreciación mayor que no se corresponde con los resultados económicos. Actualmente su campaña, como bien tú apuntas, Ramón, está tratando de rescatar la transparencia y la población sabe que no es así. Hay más de 30 casos señalados de corrupción en esta administración que no han sido ni siquiera llevados a la justicia. El último caso es el del ministro de Educación. Con esto no estoy diciendo de que sea culpable, sino que se rumora. Está el caso del Intrante, muchísimos casos más de 30 casos. Es decir, el gobierno está utilizando un recurso que la gente poco cree. Es decir, este es un gobierno que goza de poca credibilidad, o sea, de las cosas que dice, porque la gente lo contrasta, ¿no? Usted no puede decir que ahora hemos reducido pobreza cuando la gente está teniendo mucho mayores dificultades, ¿no? Entonces, si usted va a los colmados, a ese gran tejido de colmados que hay en el país, a los supermercados, a las farmacias, a las EDES, por ejemplo, usted va a las oficinas de las EDES, usted va a encontrar un estado de irritación en la población, porque no solamente es el apagón, sino también facturas mucho más caras, ¿no? Entonces, hay una situación muy difícil para el gobierno. Si yo digo lo siguiente, si la situación sigue el deterioro y el malestar creciendo como va, yo no descarto que el actual presidente de la República quede en tercer lugar en las elecciones de mayo. No lo descarto, porque la evolución de la situación va en muy desfavor de la actual administración. Y yo le diría a ustedes, si nos ponemos a analizar el proyecto político muy bien pensado, muy bien diseñado, que se instaló a partir de agosto del 2020,
que no es como mucha gente cree que esta gente llegó a improvisar, no, no. Si ustedes se fijan, las ejecutorias que ha tomado esta administración, había todo un proyecto muy bien definido de reducir la capacidad resolutiva del Estado. Todos estos recortes que ha habido en los programas sociales, del sacudimiento de la burocracia estatal, forman parte de un proyecto muy bien estructurado de reducir la capacidad resolutiva del Estado, porque son sectores que entienden de que el Estado tiene que estar reducido a su mínima expresión. Perdón, Roberto, pero sin embargo la empleomanía ha crecido. Se ha reducido, todavía no hemos recuperado a la cifra prepandemia, todavía no se ha recuperado. Muchas de las personas que fueron canceladas, pues se reciclaron como cuentapropistas, como micro, pequeños empresarios, es decir, no se ha recuperado. En algunos sectores sí, pero no en la totalidad. No, yo me refiero a la empleomanía del gobierno. La empleomanía del gobierno, bueno, ya eso es otra cosa. O sea, ha aumentado la nómina estatal, ha aumentado también el costo de la nómina estatal porque han implementado mayores salarios, ¿no? Entonces, les decía que el actual presidente de la República, para ese proyecto de continuar reduciendo la capacidad resolutiva del Estado, no es el mejor candidato. En circunstancias como esa, ustedes que son estudiosos de la ciencia política, hubiesen recomendado que ese sector se hubiese agenciado un candidato distinto para que pudiera generar esperanza. Pero lo que estamos viendo es que quiere reelegirse, lo han propuesto como candidato a quien ha ejecutado las políticas que han despojado a la población de estabilidad, de garantías. Ustedes señalaban ahorita hace un momentito el tema de la caída de las exportaciones. Ustedes comentaban eso, ¿no? Portada del periódico Diario Libre. Y eso es algo significativo, que tiene mucho que ver con una ausencia de una política clara de estímulo a los sectores productivos nacionales. No ha habido, porque yo les digo lo siguiente, estamos en un mundo, y tú lo sabes, Ramón, del llamado decoupling. O sea, el tema de Ucrania no es el tema de Ucrania en el punto de vista militar. Lo que se está fomentando es un desacoplamiento de todo el fenómeno que vivimos de la globalización, ¿no? En la que hay poderes. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Rusia y otros pequeños mucho más emergentes. Pero la estrategia que va marcando la pauta para nuestra región es el desacoplamiento. Y ya recordamos cómo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, hablaba del friendshoring y del nearshoring, es decir, una estrategia muy clara de recomponer las relaciones con los mercados más cercanos, mercados también afines desde el punto de vista de los valores democráticos, para crear un nuevo y robusto bloque económico. Entonces, yo no veo de parte de la Cancillería Dominicana, ni del Ministerio de Industria y Comercio, ni de Hacienda, una estrategia clara de nosotros vincularnos a esa nueva estrategia de los Estados Unidos, ¿no? Porque nuestro socio comercial, por muchísimas razones que todos conocemos, son los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos hacia los Estados Unidos para convertir a la República Dominicana en una oportunidad para ese friendshoring y el nearshoring? O sea, tenemos los dos elementos, estamos cerca y además compartimos valores democráticos con los Estados Unidos. Entonces, todavía no han hecho la tarea, y eso explica este problema que ahora tenemos de la caída de las exportaciones. En el caso haitiano, como decías tú, la parte formal, la que informa aduanas, pues tiene mucho que ver con el error que se cometió frente a Haití, porque usted, ante un conflicto fronterizo de esos que son usuales en las fronteras en cualquier país del mundo, usted lo que trata de evitar a través de la diplomacia es el escalamiento del problema, ¿no? Entonces la respuesta del gobierno dominicano fue escalar el conflicto. Un absurdo del punto de vista diplomático, ¿no? Un absurdo la solución que tomó el gobierno dominicano. Y las consecuencias las estamos viendo. No solamente en las exportaciones, sino que también en el funcionamiento de muchas empresas, no solo de la frontera, sino en Santiago y en la capital, que el 20-25% de su producción tiene como destino Haití. No, pero vamos a una pausa, pero la responsabilidad es compartida de lo que está pasando, porque tampoco los gobiernos del PLD afrontaron el problema como debía ser. Vamos a una breve pausa, volvemos con Roberto Rodríguez Marchena. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, nos acompaña el licenciado Roberto Rodríguez Marchena. Él es coordinador de comunicaciones de la campaña del candidato presidencial Abel Martínez. También fue director de DICON y speaker de los gobiernos del PLD.
con una amplia experiencia en estos temas. Ustedes forman parte de una alianza llamada Rescate RD. Sí. Lo que se va a rescatar es porque se está perdiendo. Así es. Ahora, estamos en un nuevo orden mundial, Sí. y la República Dominicana no es la excepción. Sí. Obvio que lo que pasa afuera tiene que tener alguna repercusión adentro en razón de que somos parte del mundo. Sí. Y obviamente que hay que tomar medidas distintas. Por ejemplo, ¿qué ofrece Rescate RD? Porque si bien es cierto, el PLD tuvo grandes luces, hay sombras, como mencionaba Ramón, se le cuestiona como un gobierno corrupto, que fue poco transparente, que debieron hacer cosas que no hicieron, pero entonces, ¿con qué viene Rescate RD distinto frente a la realidad que está viviendo el mundo actualmente? Mire, lo fundamental de la Alianza Rescate RD y sobre todo la posición nuestra desde el Partido de la Liberación Dominicana se basa en el eje del amor al prójimo. Amor al prójimo. Esa es la esencia de nuestro esfuerzo político. O sea, todo lo que hacemos políticamente se inspira en el amor al prójimo. Pero no lo llevo en mi corazón, no es... No es que lo llevo en mi corazón, sino que lo llevo en todas las acciones públicas y las políticas públicas. Si usted se pone a ver, Jacqueline, lo que ha significado la obra del PLD durante 20 años de gobierno, hay un énfasis, hay una preocupación por lograr una armonía de la sociedad, en la que los empresarios puedan tener la oportunidad de desarrollar sus negocios para beneficio de sus familias y al mismo tiempo también de los trabajadores y de la clase media que conforman la sociedad. Pero no se logró. Se logró ampliamente. No se logró porque todavía seguimos siendo muy desigual, todavía la gente sigue diciendo, pero crecemos, pero eso no se derrama, Sí. y somos uno de los países más desiguales del área, aún con otros que tienen menor crecimiento y que tienen una economía menor que la nuestra. Nosotros, los gobiernos del PLD lograron reducir las desigualdades en la República Dominicana. Reducimos la pobreza, la llevamos al 20 punto y algo por ciento de la pobreza. Incluso la clase media dominicana era mayoritaria cuando nosotros nos fuimos del poder en el año 2020. Reducimos la extrema pobreza a niveles mínimos. Transformamos lo que fue la educación en la República Dominicana. Primer gobierno que invierte el 4% en la educación. Construimos 26.000 aulas, construimos las estancias infantiles, perdón. O sea, yo lo que estoy pidiendo es una comparación. Dígame qué otro gobierno en la República Dominicana, Partido Reformista, PRD o PLD, ha tenido un mejor desempeño históricamente. Nadie se equipara al Partido de la Liberación. Todos los programas sociales surgieron. Todos, pero que no lo hicimos procurando una fractura social. Al contrario, los gobiernos del PLD impulsaban políticas sociales en armonía con los sectores empresariales. No es la pugnacidad de enfrentar, como otros gobiernos que pudo haber en América Latina o que hay en América Latina, en pugna con los sectores empresariales. Al contrario, en ningún gobierno de la República Dominicana los empresarios han ganado más dinero que en los gobiernos del PLD. En ningún gobierno. Pero al mismo tiempo, en ningún gobierno que ha tenido la República Dominicana, los trabajadores, la clase media, ha tenido mayor sensibilidad por mejora de sus condiciones de vida. Por eso digo que el sello distintivo de Rescate RD, particularmente la impronta que introduce el Partido de la Liberación Dominicana, es el amor al prójimo. ¿Y por qué lo digo? Porque esta administración, Jacqueline y Ramón, se caracteriza por una absoluta indolencia y falta de cariño a la población. Si hay un rasgo en esta administración, es que no tiene corazón, Jacqueline y Ramón. Lo que tienen aquí es un pedazo de mármol frío, no le importa, porque Jacqueline y Ramón, si ustedes le tienen a cariño, amor a su prójimo, no desmantelaran el plan de alimentación escolar, no fueran indiferentes con el programa de medicamentos de alto costo, no tuvieran desabastecidas las farmacias del pueblo, porque usted sabe, usted no puede alegar ignorancia de que todas esas cosas están provocando dolor, sufrimiento y muerte de la población. Y usted lo sabe y no le importa. Entonces, ese es el gran pecado capital de este gobierno. Y no hubo gobiernos más transparentes que los nuestros. Dígame qué transparencia tiene este gobierno. Ya le mencionaba 30 casos de corrupción, mencionados, no estoy diciendo que son culpables. ¿Cuáles han sido traducidos a la justicia? ¿De qué transparencia me habla este gobierno? ¿De qué honestidad me está hablando este gobierno? Ninguna. ¿Cuál?
¿Cuál? Entonces, esos son alegatos. Entonces, el Rescate RD lo que pretende es rescatar a la República Dominicana del absurdo en el que vivimos. Este es un gobierno del absurdo. En el momento en que nuestros productores agropecuarios están cosechando, le importan productos agropecuarios. Usted quiere un absurdo mayor y además un desamor mayor hacia nuestros productores agropecuarios, que usted importarle en el momento en que ellos están de cosecha para que quiebren. Usted quiere mayor desamor que cerrar la frontera sabiendo que eso iba a provocar pérdidas, más de 1.000 millones dicen que fueron las pérdidas, y yo creo que es poco, hubo más. Pérdidas a esos productores, a esos comerciantes. ¿Por qué? Entonces hay toda esa indolencia. Usted me habla de transparencia, pero ¿y qué son estos fideicomisos? ¿Por qué? Si hay instituciones del Estado que pueden gestionar eso perfectamente. Entonces, la característica de Rescate RD es precisamente rescatar esa institucionalidad, rescatar ese camino, porque la población lo que está sintiendo, y por eso le decía, no descarto que el actual presidente de la República quede en tercer lugar en mayo, es que la población siente que no la quieren, no la quieren. ¿Tú te atreverías, Roberto, a proyectar resultados en febrero? Sí, ¿Qué sí. va a pasar en febrero? Yo puedo asegurar que el partido de la Alianza Rescate RD, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y PRD, podrían llegar hasta 100 alcaldías. No estoy mencionando distritos municipales, 100 alcaldías. 100 de 159, 9, sí, estamos hablando de un 62, 63%, más o menos, cómo está la cosa. Y calculando los errores, las insensibilidades que van a seguir proyectándose, durante las 6 semanas que todavía quedan, porque tú tienes que calcular que nuestro adversario va a seguir cometiendo errores, los va a seguir cometiendo. En el caso nuestro, Rescate RD se compacta cada vez más, hay una mayor compactación, porque venimos de la disgregación y entonces vamos camino a la compactación, de modo que yo por ahí veo la cosa. Y febrero va a ser lo que los norteamericanos llaman un game changer. En español, punto de inflexión. La palabra es complicada en español, no es muy gráfica, inflexión, ¿verdad? Pero en inglés es muy gráfica. Game changer. Cambio de juego. Sí, exactamente. Ese elemento que va a cambiar o que va a acelerar un proceso. Entonces, febrero, los resultados de febrero van a permitir que la población sienta más confianza en sí misma y que comprenda que con su voto sí puede cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno ahora mismo está en serios apuros, aunque la opinión pública construida e instalada con muchos recursos publicitarios diga otra cosa, pero la realidad es de grandes dificultades, tiene enormes dificultades de desempeño y de afecto público. Roberto, muchísimas gracias por tu participación. Entonces va rápido. Tremendo vocero. No, sigue siendo un gran speaker. Muchas gracias. Y es más difícil porque ser speaker de la oposición es más difícil que ser speaker de Bueno, pero sí, lo es, porque uno, en el caso de portavoz del gobierno, uno habla de realizaciones, en este caso uno lo que habla de anhelos, de esperanza, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Gracias. Te esperamos con mucha frecuencia de aquí a febrero. Gracias. O de aquí a mayo. Gracias.